Yo empecé en 2019, después de los 15 de mi hermana. Empecé más que todo haciendo actividad física y tratando de cuidarme con la comida. Después cuando empezó la pandemia, comencé a investigar y leer mucho, que ese es más que todo el problema de las tecnologías, que hoy en día buscas algo y después sigue apareciendo y te obsesionás con investigar y comienza a ver información que vos al principio pensás que la entendés, pero después no la lográs entender del todo y bueno, termina generando una obsesión. Bueno, yo empecé en 2019, 2020 con la pandemia, empecé como a bajar mucho más de peso y a tener muchas más obsesiones en cuanto al deporte, a la alimentación. Intenté también empezar a llevar una vida vegetariana, como más sustentable, que bueno, yo la empecé haciendo sola, que ese también fue uno de los problemas, ya que nunca recurrí a especialistas para comenzar a llevar esta alimentación. Y bueno, y después al final del 2020 empecé el tratamiento. Luego en 2021 ya empecé a hacer más deporte, de a poco, porque dentro del tratamiento tampoco puedes hacer deporte. Así que bueno, y después al final del 2021 ya tenía el peso que se considera como óptimo. Y bueno, y empecé a hacer más deporte. Comencé de nuevo tenis. Al principio hacía más deporte para recuperar la masa muscular y después empecé haciendo más que todo lo que a mí me gustaba, que era el tenis. Sí, yo creo que cada persona tiene un disparador diferente. En mi caso yo siempre me comparé mucho con las personas que tenía a mi alrededor, también con lo que veíamos en las redes sociales, que anteriormente había un estereotipo muy marcado, hoy en día bueno, ya se avanzó con eso. Bueno, en mi caso yo me comparaba mucho, también me importaba mucho la opinión de los demás y bueno, al comenzar a compararme también intenté como lograr lo que yo veía. Bueno, que ese es el principal problema creo que de todos los que lo vivimos. Vos ves algo que pensás que, bueno, que es lo que vos querés lograr, lo que querés llegar también, bueno, y eso termina convirtiéndose en una obsesión, obvio. Pero creo que cada persona tiene un mundo diferente dentro y cada persona también es diferente. Hoy en día, por suerte, pude lograr convertirme en la persona que siempre quise. Fue un proceso muy difícil lograr llegar a lo que soy hoy en día, ya que, bueno, obvio, en ese momento tenía muchos pensamientos que superar y muchas inseguridades, pero bueno, en ese momento mi salida para lograr soltar lo que sentía fue comenzar a escribir. Bueno, escribía más que todo para mí y en cierto momento pensé que era bueno compartir lo que pensaba. Nunca pensé que iba a tener un impacto tan grande como el que tuvieron mis publicaciones. Bueno, y finalmente en 2023 decidí volver a escribir y ahí escribí sobre lo que logré convertirme, no sobre mi proceso, sino sobre lo que yo quería mostrar que se llega. Bueno, es que la última publicación que hice fue sobre amor propio. Básicamente esa publicación se basó en que, bueno, ese día me habían dado el alta, entonces decidí escribir, porque siempre escribí como contando lo que me pasaba en ese momento, pero nunca di como una respuesta a la evolución que había tenido. Entonces, bueno, decidí volver a escribir, escribí y lo publiqué, y bueno, y fue como también un impacto muy grande. Yo nunca pensé que iba en realidad a generar tanto impacto. Bueno, mucha gente me escribió y lo subió también, así que bueno, fue muy importante también. Sí, yo considero que también muchos anteriormente lo veían como un llamado de atención. Hoy en día ya no se ve así. Por suerte antes se trataba como una enfermedad en cuanto a corporal, física. Hoy en día también se habla sobre un trastorno depresivo, el cual lleva a esta enfermedad, y se habla como una enfermedad mental también, que anteriormente solo se hablaba sobre una imagen corporal, física. Es un proceso muy difícil y para muchas personas no lo logran entender lo que en verdad significa, ya que dicen, bueno, está teniendo una vida más saludable, pero en realidad se va más allá de lo saludable. Hoy en día también se puede ver que la persona que lleva este trastorno comienza a aislarse, comienza a tener conductas que muchas veces no se logran ver, pero cuando vos las notás, ves que no está bien. Es muy importante también el hecho de saber que no es un proceso en donde se pueda salir solo. Yo por suerte tuve un gran equipo en donde siempre me sentí muy acompañada y por eso considero que lo más importante y lo más difícil también
es pedir ayuda. Es muy difícil pedir ayuda, pero porque antes no estaba normalizado pedir ayuda psicológica, nutricional, psiquiátrica, porque se veía mal. Hoy en día ya no es así, hoy se está normalizado pedir ayuda, es más, las personas grandes también hoy en día piden ayuda, que antes tampoco lo veían bien, por el simple hecho que vos te das cuenta cuando lo lográs aceptar que lo tenés, que no puedes solo. Yo me pesaba constantemente y en un momento me di cuenta que mi peso no era normal para mi edad y me asustó mucho y bueno, un día salí de mi casa y volví y me di cuenta que mis papás estaban muy mal y decidí contarlo por el simple hecho que yo ya tenía miedo. Ya no me sentía igual que antes, no tenía ganas de hacer nada, estaba muy mal psicológicamente también. Bueno, yo psicólogo empecé a los 11, mucho antes del trastorno alimenticio, pero bueno, y ahí decidí pedir ayuda. Bueno, fuimos de la ginecóloga, bueno, me dijo que me daba un lapso de una semana para que yo intente cambiar estas actitudes. Pero bueno, al llegar el fin de semana yo no había podido cambiar. Bueno, entonces bueno, me llevaron a una internación y luego empecé un tratamiento. Llevé a cabo un tratamiento más o menos 3 meses, 4, el cual con mi familia veíamos que no daba resultado y que yo seguía teniendo las mismas conductas. Tampoco me ponían como frenos dentro del tratamiento, así que cambié. Bueno, y después durante 2 años y medio estuve en un segundo tratamiento en el cual yo seguía teniendo mi psicólogo, tenía apoyo psiquiátrico y también apoyo nutricional. Bueno, y ese sí también es muy importante poner de la parte de uno, porque si no, obvio, no funciona. Bueno, yo intenté dar siempre lo mejor de mí, a pesar de que, obvio, tuve muchas recaídas en las que, bueno, pude salir gracias al apoyo de mi familia, al apoyo de mis amigas y obvio de mi equipo. Así que bueno, al final del 2023 ya tenía el alta. Por suerte yo siempre tuve el apoyo de mi familia y mis amigos, que creo que también es algo muy importante, porque a pesar de que valga por uno mismo lo que tenés que hacer y que vos tenés que poner de tu parte y la que mayormente lleva el peso es la que lo vive, yo creo que tu alrededor también se ve muy afectado. Bueno, el día que obviamente me dijeron que me habían dado el alta, yo no lo podía creer porque dentro del tratamiento también vos generás una dependencia. Cuando te dicen que ya te sueltan es como muy difícil, porque vos decís, bueno, ¿y qué hago ahora? Yo creo que todavía tengo que seguir. Yo, por ejemplo, me costó muchísimo soltar mi tratamiento. Yo dije, yo voy a seguir viniendo porque yo amo venir, que al principio odiaba ir, era un caos. Yo creo que no es más que todo que te digan la verdad, sino lo que tenés que hacer. Por ejemplo, a mí me costaba muchísimo, porque me tuve que tomar vitaminas y yo no las quería tomar porque yo todo lo que me decían que tenía que hacer, todo lo investigaba, por miedo, obviamente. Entonces, bueno, a mí lo que más me costaba no es que me digan la verdad, porque yo ya me había dado cuenta y él lo había aceptado, sino que me costaba cambiar mi rutina, no poder hacer esto, yo no tengo más que comer esto, tengo que comer esto. Entonces es muy difícil porque vos tenías tu propia organización y de repente te dan un plan nutricional, te dan un plan de comida, te dicen que tenés que tomar esto, y era muy difícil, pero porque siempre a mí me costó salir de mi estructura. Fue muy difícil, pero más que todo porque yo me sentía muy sola, podía estar con muchas personas, pero me seguía sintiendo sola. También considerando que fue dentro del COVID y que no podía salir de mi casa y que estaba todo el tiempo en mi casa. Bueno, por eso considero que es un proceso muy difícil, pero no es imposible de lograr. Siempre que uno ponga de su parte, y creo que siempre que uno también se proponga algo, lo va a lograr. Yo considero que más que todo lo feo que viví también fue parte de un aprendizaje y que me ayudó a convertirme en la persona que hoy en día soy, una persona totalmente diferente. Sé lo que quiero y sé lo que no quiero en mi vida también. Por eso yo, a pesar de que la pasé mal, lo veo de una parte positiva, que es que me logró convertir en lo que soy hoy en día. Me logró también empezar a poder expresar lo que sentía. Muchas veces me sirve más hacerlo por escrito, entonces subo publicaciones. Y también, bueno, perdí obvio muchas personas también en el transcurso del proceso, pero bueno, me ayudó mucho a aprender, me ayudó muchísimo a aprender. También, bueno, encontré otras personas que en ese momento consideraba que no iba a tener en mi vida y hoy en día están conmigo y en ese proceso también me apoyaron. Y bueno, o sea, a pesar de todo, yo lo veo como un aprendizaje y también que me ayudó a convertirme en lo que hoy soy. En ese momento los porcentajes eran muy bajos a nivel Argentina.
Y hoy en día están muchísimos más altos. Ya no solo se ve como la parte femenina, sino también se ve dentro de los dos géneros, que también es algo impactante porque anteriormente solo se veía en la mujer, hoy no se ve solo en la mujer, pero lo más impactante es cómo va aumentando el nivel de las personas que lo sufren. También es un tema que no se habla, en las escuelas no se habla, como que en ningún lado no se habla. Si vos no lo viviste o vos no sabés sobre el tema, por ejemplo, hay muchas páginas de nutrición que lo escriben, pero a pesar de que haya muchas páginas que lo escriben, no se habla. Y creo que lo más importante es empezar a hablarlo, principalmente para que todo el mundo sepa lo que uno vive cuando lo tiene, porque lo ven como algo normal, porque anteriormente solo se hablaba sobre las enfermedades como más vistas, no se hablaba sobre las enfermedades mentales, sobre las enfermedades de imagen corporal. Hoy en día se intenta hablar más por el simple hecho que cada vez es más las personas que lo viven. Las edades también impactan, porque anteriormente se veía dentro de los 13, 12 años, hoy se ve desde primaria el trastorno de la conducta alimenticia. Por eso creo que es importante no solo hablarlo en las escuelas secundarias o entre personas grandes por el simple hecho de que no quieren hablar al frente de un niño, porque yo creo que si un chico de pequeño empieza a escuchar sobre lo que se vive, también puede estar viviéndolo y que no se den cuenta. También considerando que en las escuelas se discrimina muchísimo y muchas veces los profesores escuchan pero lo dejan pasar. Y bueno, a lo mejor yo te lo estoy diciendo como broma, pero vos te lo puedes tomar de otra forma. Te puede generar una inseguridad, te puede generar también algo con vos mismo, pero porque muchas veces se toman como broma y ya, total, él sabe que se lo estoy diciendo como broma, pero puede que no. Muchas veces, por ejemplo, que vos vengas y me digas, mira, yo no te veo bien, yo capaz que en ese momento me lo tome como mal. Creo que lo más importante es dejar que la persona se dé cuenta por sí solo, que obviamente puede llegar a excesos, pero creo que, por ejemplo, a mí cuando venían y me lo decían, yo me enojaba o no me lo tomaba en serio, porque yo no lo veía así. Yo lo veía como que la vida que estaba llevando era una vida saludable, cuando en realidad no lo era. Creo que aunque venga una persona y me lo diga todo el tiempo, yo no lo voy a aceptar, pero porque estoy negada a aceptarlo. Pero cuando vos te das cuenta que ya se está yendo como excesos, que se te está yendo de las manos, te das cuenta solo. Es muy difícil, pero no es imposible. O sea, yo después de mucho tiempo, casi 1 año y medio que lo viví, me pude dar cuenta por el simple hecho de que fui y me pesé y me dio miedo. Pero, por ejemplo, en mi caso, muchas personas también vinieron y me pidieron ayuda con algunas personas y yo les dije, yo no los puedo ayudar y por más que ustedes vayan y le hablen, no les va a hacer caso. Pero porque una persona está negada y cuando está negada, está negada. Yo quería decir que nadie está solo, siempre podemos pedir ayuda, que es normal pedir ayuda y que todo lo que uno se proponga lo puede lograr. Y a pesar de que el proceso sea muy difícil, yo creo que no es algo imposible, siempre que uno esté predispuesto a lograrlo.